Hola, 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 gente bonita, pues aquí estamos y no nos vamos para contarles otra hermosa historia de terror, de los que nos pone la piel chinita y pues historias que nos gusta mucho escuchar la historia de los abuelos, de los papás, etcétera, casos que le han pasado a uno. Y pues sí, nos vamos con la historia del día, cómo no, con todo gusto vamos a relatar la historia de hoy. Pues sucede de que mi abuelito, estamos hablando del estado de Nayarit, en este ranchito, como de unas 5 o 6 casitas, se llama El Carrizo, Nayarit. Por acá está al borde del río Ameca, que divide Jalisco y Nayarit. Al otro lado, ahí lo más cortito, pues es Puerto Vallarta, y de este lado San Vicente, San Juan, el Colomo, el Cuatante, los Sauces, y el ranchito es el Carrizo. Bueno, pues sucede de que en aquellos años, cuando mi abuelito compró esas tierras ahí, eran como unas 4 o 5 hectáreas por ahí las que sembraban, no de temporal, no de lluvias. Entonces pues la sembraban en diciembre, andaban por allí la milpa, el frijol, hermoso en ese tiempo. Como no era de temporal, pues no necesitaban riego, no nada, pues agua de allí de la misma que se acumulaba del río, de las áreas esas, pues muy buenas tierras, muy buenas tierras. A donde quiero llegar, que había unos tíos míos, primos de mi papá, que también venían de Carrillo Puerto a sembrar las tierras. También tenían tierras ahí. Y esas tierras junto al río, al borde del río. Entonces se imaginan la lama, lo fuerte de esas tierras ricas en nutrientes, ricas en nitrógeno, fósforo, potasio, que son los tres elementos básicos para una planta. Entonces, pues y los primos, pues en aquellos tiempos jóvenes, en aquellos tiempos, pues las novias y eso. Y había los ranchos más cerca, bueno, no más cerca, al que iban, lo visitaban mucho, era un rancho que se llama El Colomo, me parece, El Colomo. Era un rancho que le llaman El Colomo. Queda retirado, es bastante retirado de ahí del Carrizo. Vamos a decir que era como una hora a caballo, retirado, bastante retirado. Exactamente no recuerdo el tiempo que se hace a caballo, pero en aquel tiempo, pues el medio de transportación más fácil o de los ranchos, o que la gente se viajaba de un lugar a otro, pues era los caballos, las mulas, los machos, etcétera, pues era por medio de caballos. Claro, había carros, era una carretera que iba por bordo de todo el canal, había un canal grande de una presa que se llamaba Las Gaviotas, de las Gaviotas hasta allá, hasta el Colomo, por allá llegaba el canal ese. Era un canal hecho con cemento, el agua de la presa recorría todo el canal para las tierras de riego acá. Entonces, pues, y había otro tramo que caminaban donde no había canal, del Carrizo déjame ver, al Cuatante. Y pues era por la carretera entre el cerro y eso, pues, más antes, imagínense cómo hacían las carreteras. No a pavimento, no nada, y así era en aquellos tiempos de los 80, estamos hablando, perdón, no, más para atrás, los 70 yo creo. Entonces, pues mis tíos iban y por acá venían a ver las novias y eso acá al Colomo. Pues tenían que venirse a caballo a ver las novias, y mi papá contaba de que se juntaban como acá, como en la otra historia que les conté, se juntaban como eran mis tíos, mi papá y otros que vivían más en el ranchito, unos 5 o 6, iban a ver las novias hasta el Colomo. Y se quedaban lo mismo al baile y a disfrutar, veían las novias y ya se venían contentos después de ver las novias. Pues era tanto, ida y vuelta, cada 8 días, cada 8 días, y ya se venían tarde, se venían
después de medianoche, 1, 2, qué sé yo, de la mañana, a veces a medianoche y así. Y dice mi papá que esa vez, pues llegaron como siempre, amarraron sus caballos ahí con amigos y para ir a ver las novias y se quedaron al baile también, les tocó quedarse al baile allí, hubo baile y se pusieron a bailar y que ya salieron de ahí bastante tarde, ya después del baile pues es bastante noche, digamos que ya haya sido como a la 1, 2 de la mañana o a las 12 por ahí más o menos, pero ya tarde. Y que venían platicando, venían ahí por el borde del canal, ya para regreso al Carrizo, al rancho acá, donde sembraban. Y aclaro, quiero aclararlos que ellos nomás se venían de los pueblos donde ellos vivían, se venían a ese rancho del Carrizo a sembrar en la temporada de siembra, en la temporada de que ellos se venían. O sea que acá tenían sus tierras donde ellos vivían de temporal, de lluvias, y en el tiempo que no había lluvias y eso, vamos a decir en febrero, en enero, febrero, marzo, todo, se venían acá a la tierra esta a sembrar estas otras tierras. Eso era lo que se hacía. Bueno, pues que salieron del baile y ahí vienen tranquilos, platicándose. Que traían una botellita de tequila por ahí. Siempre se traían algo, pues para venir amortiguando la plática, amortiguando el viaje de regreso, platicando, felices, contentos. Cuando dice mi papá que en un pasaban un arroyo, en un paso del arroyo, dijo, encontramos un amigo que venía, pero con un sombrerón charro, dice, un sombrerón charro, como charro, pero no le vimos el traje ni nada de eso, se veía todo oscuro, como en oscuras, se imaginan, y quieren la luz de la luna, pues muy poquita ya, porque la luna no era luna llena, era luna, así que daba poquita luz nomás, dice mi papá. Y la cara del amigo al tiempo que venían ellos, pues sucede de que venían y la luna quedaba detrás del amigo, o sea que no le pegaba de frente. Venían y el amigo venía caminando y él entre más cerca y que le dijeron al amigo cuando se emparejan, la costumbre que hay por allá en los ranchos cuando se empareja uno, hey, hey, buenas noches o lo que sea, tardes, días, hey, hola, y le dijeron todos, hola amigo, hola, hola. No contestó el amigo, que no contestó. Siguió, dice, pero nomás se veía la silueta. Ándale, esa es la palabra que buscaba. La pura silueta, el sombrerón, aquel charro y el caballo y la silueta pasaron. Dice, llegamos a una parte donde hay árboles, dijo, y cerraban por arriba, cerraban la carretera, los árboles se juntan arriba, dice, y llegamos a esa parte, hay avillas. Avillas son unos árboles grandes, espinosos, que dan unas ruedas, y son espinosos y lechosos, y era una villal ahí, cuando llegaron, y otra vez vieron otro que venía a caballo, y pues, dice mi papá, a mí se me figuraba el mismo que habíamos visto apenas pasar, en el paso del arroyo, dice, y otra vez lo vimos que venía, dice, a mí sí se me figuró mucho, dijo, era el mismo sentado, el mismo caballo, en el mismo lado, no se le veía la cara, el sombrerón igual, qué casualidad, dijo, que vestido todo igual, bueno, la silueta igual que la que habíamos ya apenas pasado, y otra vez todos, yo puse atención a eso, dijo mi papá, y los demás, pues, ¿quién sabe? Dijo. Bueno, luego les platico qué pasó. Otra vez lo mismo. Hola, hola, adiós, amigo. Y eso, allá en los ranchos. Tampoco contestó. Y el mismo amigo. Y yo sí sentí un poco dice mi papá, yo sí sentí un poco de miedillo, pero no dije nada. Dice, ¿cómo voy a decir ahí? Pues íbamos allí puros machos, pues, puros hombres. El machismo de uno, dice mi papá. Y pues ándale que sucede, siguieron su camino platicando y ya se olvidó el amigo porque pues eso pasó como en un lapso de
de 10 minutos de un amigo al otro amigo. O si fue el mismo, pues lo vieron en ese lapso de unos 10 minutos. Y dice mi papá que siguieron caminando. Y iban bajando, dice, a donde está un arroyito chiquito que en temporada de lluvias, ese arroyito agarra agua. Y cuando no es temporada, pues no hay agua. O sea, un arroyillo chiquillo ahí que pasaba. Dijo, y había una papaya es no papaya de papayo, se le llama papaya porque dan unas papayitas chiquitas amarillas cuando están maduras, pero el árbol es gordo, grueso y alto, y echan unas raizonas grandes ahí, y había unas raizonas pelonas, dice mi papá, que iban al arroyo, que iban al arroyito, pues, donde pasaba el agua en temporada de lluvias. Y dice, había unas raizononas ahí, y al pasar por ahí, pasas al lado de arriba, es donde estaba el papayo. Pasas junto allí y puedes ver el árbol, dijo, pero como era de noche, pues nomás se veía también así la figurona del árbol y eso. Bueno, pasamos junto al árbol, dice, allí, y al ir bajando al zanjoncito donde está el árbol y el arroyito, y luego vuelas a salir del zanjoncito y pasas, y ya te vas, siguiendo tu camino. Dijo, empezamos a oír para el lado del árbol el pujido ese, como unas 3 veces, y las bestias y todo, nos paramos. Dijo, la cosa es que las bestias también empezaron a bufar igual, a sentir el miedo, lo mismo que nosotros sentíamos, dice. Y el pujido otra vez, otros 2, 3 pujidos, dijo. Entonces, en eso estábamos viendo, dijo, cuando las bestias empezaron a jalarse y a aventarse para adelante, dijo, mira, de allí de adentro salió el amigo, dijo, el charro detrás de nosotros, dijo, pero que va saliendo a la luz, dijo, a donde le daba bien de clarito, pues ya hacen adrede, todo eso se hace, pues ni modo que fue coincidencia. Al tiempo que salió donde pegaba más o menos la luna, dijo, qué casualidad que se dejó ver, dijo, aventó el sombrero para atrás y la caronona así de caballo del amigo, dice, la caronona larga así, volteamos, yo se la vi bien, dijo, pues al voltear, no, dijo, métele hasta la casa, llegamos allá, no, dijo, todos asustados allá y pues fue el susto, fue grande el susto, amigos. Ahí quedó esa historia de la cara de caballo o del charro en los curas, ahí como quieran decirle. Esa historia nos la contó mi papá de cuando estaba joven. Mi papá le pasaron varios sustos y pues ese fue otro de ellos, amigos. Saluditos a todos y gracias por escuchar mis historias de terror, de lo que sea, de fantasmas o como se llamen esas cosas. Saluditos a todos, Dios los bendiga, no se les olvide suscribirse, darle like y mil bendiciones, que Dios los bendiga a todos.